Voy a poner ahora algún ejemplo de arquitecturas de protocolos. Entonces, es una idea, pero no solo existe una pila de protocolos, ¿vale? Existen múltiples pilas de protocolos, incluso entremezcladas, y esto ha ido habiendo propuestas de empresas privadas, de organismos públicos, y a lo largo de los años hemos explicado diferentes familias de protocolos. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que os vamos a explicar? Lo que os vamos a explicar principalmente va a ser la Internet, va a ser la familia de protocolos TCP/IP, ¿vale? Cuando uno dice la familia de protocolos TCP/IP, no es solo el protocolo TCP y el protocolo IP, sino que se entiende que van con ellos asociados muchos más protocolos, ¿vale? Que son los que hacen funcionar la Internet. Bien, entonces, esta arquitectura pues, ha competido con muchas otras y hoy en día es la más extendida, es la forma de dividir los niveles más extendida. Lo que sucede con esta arquitectura es que no nos va a resolver todos los problemas. Veamos, esto es una cuestión histórica de qué problema intenta resolver la Internet. Yo lo comenté un poco el día pasado. Fijaros, la Internet intenta resolver una situación que se dio históricamente y es que surgieron múltiples redes, ¿vale?, de diferentes tecnologías, con lo cual si tú estabas en una red podías comunicarte con las máquinas en la misma red de esa empresa, de esa tecnología propietaria de un fabricante, pero ese ordenador no podía hablar con otro que estuviera en otra red muy alejada, de la misma o de diferente tecnología. Entonces, la Internet surge con un intento de interconectar esas redes, ¿vale? Y construye una serie de protocolos para enviar mensajes de una red a otra. No se preocupa por cómo se envían los mensajes dentro de una red, ¿vale? Porque eso lo resuelve la propia tecnología de esa red. Esa Ethernet, esa Wi-Fi, ese ATM, esa Token Ring, ese Token Box, ese FDDI, ese WiMAX, múltiples tecnologías que resuelven el problema de interconectar una serie de máquinas cercanas o alejadas, ¿vale? La Internet lo que se preocupa es qué pasa cuando yo tengo que salirme de esa red a otra, ¿vale? Ese fue su problema básico. Ahora esto se ha extendido a que todas las máquinas, todos los extremos finales soportan esos protocolos, se pueden comunicar con prácticamente cualquier otra máquina, pero los equipos de dentro de una red no tienen por qué entender ese idioma porque solo tienen que resolver el problema de cómo hacer llegar los mensajes dentro de la red, ¿vale? Entonces, lo que sucede es, en los niveles que hay en la Internet, como digo, esto se verá más en detalle en redes de ordenadores, es que prácticamente la Internet habla solo de 2 o 3 niveles. Habla de lo que se llama el nivel de Internet, el nivel, lo que vamos a hablar como nivel de red o capa 3, y el nivel de transporte o capa 4. ¿Vale? En el nivel de Internet es donde nos vamos a encontrar el protocolo de Internet, en el nivel de transporte nos encontraremos protocolos como TCP y UDP. Y encima se entiende que están ya los propios protocolos de las aplicaciones. Se entiende que ya está ahí la aplicación, el navegador web, que habla su propio protocolo, que en ese caso es HTTP. ¿Vale? Y por debajo del nivel de Internet, lo que hay depende de la tecnología en la que te encuentres en ese momento. Y eso no lo resuelven los estándares de Internet, se supone que lo resuelve el estándar de esa tecnología en concreto, ¿vale? Es lo que se llama el nivel de acceso de host a red. Si veis a los estándares de Internet, que son las RFCs, también hay STDs que son de estándar, pero los RFCs, los Request for Comments, lo que os vais a encontrar en la arquitectura es esto. No le preocupa cómo se resuelve el problema por abajo, ¿vale? Bien, entonces esta es la arquitectura de TCP/IP. Fijaros, lo que hemos explicado durante muchos años ha sido otra arquitectura, ¿vale? Había varias en pugna. Es una arquitectura con 7 niveles. El nivel 1 es el nivel inferior y el nivel inferior quiere decir el que está más cerca de mandar los bits por el cable, ¿vale? Y el nivel más arriba, el nivel 7, es el que está más cerca del usuario, de la aplicación del usuario, ¿vale? Entonces, esta arquitectura de 7 niveles la vamos a explicar poco o nada, pero os va a salir en la literatura y hay que entender porque se siguen empleando la terminología de estos 7 niveles OSI, ¿vale? Y os encontraréis que os venden conmutadores capa 7. ¿Qué es eso? ¿Vale? Bueno, pues esto lo hablaremos en otras asignaturas. Bien, entonces, esta arquitectura es lo que se llama la arquitectura OSI, Open Systems Interconnection, y es la arquitectura OSI estandarizada por ISO, ¿eh? Qué bonito, que es la Organización Internacional de Estándares, ¿vale? Esto es un estándar de los 80. Bien, entonces las capas tienen un nombre que deberíais memorizar, ¿vale? La capa 1, o Layer 1 en inglés, es lo que se llama la capa física. La capa 2 es la capa de enlace de datos, el Link Layer. La capa 3 es la capa de red, o Network Layer, y lo vamos a asimilar a la capa de Internet. La capa 4 es lo que se llama la capa de transporte, Transport Layer. La capa 5 es la capa de sesión, la capa 6 es la de presentación y la capa 7 es la capa de aplicación, ¿vale?
Entonces, si os dais cuenta, capas de aplicación hay en el modelo de Internet, ¿vale? Capa 4 y capa 3, transporte y red, Internet, hay en el mundo de Internet. ¿Y qué pasa con las dos de abajo? Pues a Internet no le preocupaban. ¿Y qué pasa con estas dos de aquí en medio, la capa 5 y la capa 6? Bien, pues existen protocolos en esas capas, ¿vale? Incluso existen en la Internet, pero están metidos dentro de las aplicaciones. No vamos a entrar hoy en día a ningún detalle en esas capas, ¿vale? La capa de sesión y la capa de presentación. Básicamente, la capa de sesión permite establecer algo más, lo que llaman sesiones entre los dos extremos, que pueden tener pues el volver a un punto en la sesión, los puntos de comprobación, gestión de sesiones, etcétera. Y la capa de presentación habla sobre cómo la aplicación, cómo se codifican los datos de la aplicación, ¿vale? El formato de los datos de la aplicación, modos de representación de datos, ¿vale? No vamos a entrar en estas dos capas, podéis encontrarlas en la literatura, le echáis un vistazo. Pueden surgir unos protocolos que diríamos, esto es un protocolo de nivel de sesión, esto es un protocolo que lo que hace es cambiar el formato de presentación de los datos, ¿vale? Pero no son los protocolos que hoy en día nos van a interesar más, ¿vale? Entonces lo colapsamos un poco y todos esos dos, los protocolos de esos dos niveles, mira, se los tiene que trabajar la aplicación, el informático, el programador, toda la lógica de la capa 5 y la capa 6 y la capa 7 está dentro de la aplicación, ¿vale? La lógica de vuestra aplicación. Si quieres hacer que el formato de los datos sea entendible por diferentes sistemas operativos, tienes que inventarte una forma de representar los datos que entiendan diferentes sistemas operativos. Entonces necesitas básicamente un nivel de presentación, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa con los dos niveles de abajo? Los dos niveles de abajo, lo que era el nivel físico y el nivel de enlace, los vamos a coger, ¿vale? Voy a coger esos dos niveles, porque claro, no vamos a hablar solo de Internet, vamos a hablar también de lo que hay por debajo, ¿vale? De las propias tecnologías, vamos a hablar de Ethernet, vamos a hablar de Wi-Fi, vamos a hablar de múltiples tecnologías. Entonces tenéis que entender cómo se resuelve el problema de comunicar dos máquinas que están en la misma red, en esta red de área local de esta universidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace falta para eso? Para eso hace falta los protocolos que implementan esos dos niveles, el nivel físico y el nivel de enlace, ¿vale? Enseguida voy a poner algunos ejemplos de ello. Bien, otro detalle aquí importante que debéis entender es el siguiente. Fijaros, el nivel de aplicación y el nivel de transporte, pensemos en la Internet, ¿vale? Prácticamente esto hoy en día está orientado fundamentalmente a redes de ordenadores, ¿vale? Un teléfono no tiene software hoy en día, ¿vale? Pero un teléfono de voz sobre IP ya sí, porque es un pequeño ordenador y tiene su pila de protocolos, TCP/IP, igual que lo que acabo de poner aquí. Entonces, los protocolos de nivel de aplicación y de nivel de transporte, eso existe solo en los extremos finales, en los hosts. Solo los hosts extremos finales entienden el protocolo de nivel de aplicación. Cualquier cosa que yo diga, ponedle un asterisco, ¿vale? Hay excepciones para todo en las redes de comunicación, ¿vale? Como os he dicho, es una madeja y hay excepciones para todo, pero en la arquitectura de las redes, como la Internet, esos protocolos existen solo en los extremos finales. Quedaros con eso, es una característica muy importante. Eso es como decir, en el ejemplo que yo he puesto antes, la analogía, en el cual los secretarios tenían un protocolo, que era la portada que añadían a la máquina de fax, o la portada que añadían, imaginad que le añadían una portada al mensaje y lo metían dentro de un sobre, ¿vale? Imaginad que le añaden una portada al memorándum, luego lo meten dentro de un sobre y se lo dan al mensajero, ¿vale? Entonces, ese mensajero coge el sobre y lo lleva a una ciudad, a un edificio, que lo coge otra persona, que lo mete en un tren, que lo lleva a otro sitio, que lo coge otra persona, que lo mete en un camión, que lo lleva a otro sitio, ¿vale? Todas esas personas intermedias no entienden la portada que hay dentro del sobre que ha metido el secretario, ¿vale? No implementan el protocolo del nivel en el cual está el secretario. Trabajan solo con la información, las portadas que han añadido niveles inferiores, ¿de acuerdo? Los secretarios no existen en cada oficina de correos. Los secretarios existen solo en los extremos finales, ¿vale? Eso sucede con el nivel de transporte y el nivel de aplicación. El nivel de red o el nivel de Internet existiría tradicionalmente, fijaros, es un nivel que hace falta para interconectar redes. Entonces, hace falta que exista en los extremos finales y en las pasarelas de interconexión de redes, ¿vale? Y esos son los tradicionales routers IP, ¿vale? Ahí es donde ese equipo tiene que entender el nivel de Internet, el nivel de red. Ese equipo ese nivel es, digamos, el sobre con la dirección que
todas las personas de las diferentes oficinas de correos entienden, ¿vale?, lo que pone en el sobre, ¿vale?, pero no entienden lo que viene dentro. Bien. Entonces, ese nivel está implementado en todas esas oficinas de correos por las que pasan, ¿vale? Luego, ¿qué resulta con esos sobres? Que cuando se llevan de una oficina de correos a otra, se meten en un gran saco, ¿vale? Y el transportista del camión lo único que mira es si el saco es para que lo lleve él o no, y le da igual los sobres, ¿vale? Entonces, dentro de la red, hasta que yo llego a la pasarela, los equipos intermedios de la red hasta que yo llego a la pasarela, y un ejemplo sería un conmutador Ethernet, ¿vale?, lo único que necesitan son los dos niveles inferiores, ¿vale?